bienvenidos nuevamente a este canal, esta linda comunidad de Andre Te Cuenta. Para los que aún no nos conocen, mi nombre es Andrea, él es mi esposo Marco. Hola. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema un poco interesante, bastante interesante. Bastante interesante. Son 6 razones por las cuales uno decide regresarse a su país, o sea, salir de Canadá. Sí, justamente en la búsqueda de contenido para ir desarrollando más cosas importantes y útiles para ustedes en este canal de Andre Te Cuenta, por ahí nos hemos topado con unos cuantos videos de algunas personas que han decidido regresar a sus países de origen de Canadá después de estar cierto tiempo en este país. Y hemos, digamos que, recopilado mucha información al respecto y hemos llegado a la conclusión de que hay 6 razones importantes para estas personas que los motivaron a regresar a sus países de origen. Y dejar Canadá. Así es. Entonces, obviamente, no queremos dejar de darle validez a lo que ellos han decidido elegir. Es decir, esas razones han sido importantes para ellos, pero... son decisiones personales. Y son decisiones personales, sin lugar a dudas. Y mi esposa me decía, Marco, ¿y qué tal si hacemos un video como que refutando eso? Pero tendríamos que estar en Canadá para refutar eso, ¿no? Así es. Y yo le dije, bueno, pero ¿cuáles son esas razones? Y me las enumeró. No necesito estar en Canadá para refutar todo eso, ¿no? Así que dale, con fe, vamos a grabar un video y vamos a ver qué opinan al respecto. Es un poquito polémico, obviamente, Sí, y nuevamente... Como decimos, perdón que te interrumpí, como decimos, es un tema muy personal y es un tema de cada familia y cada persona tiene sus motivos y sus razones. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero de acuerdo a nuestra perspectiva y a nuestros motivos y razones, voy a refutar y vamos a refutar cada uno de ellos. Así que quédense en este video porque está buenísimo, pero antes no olviden de suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros tips y novedades. Ya, mi esposa va a ser la más decorativa explicando los motivos. Yo voy a poner un poquito de picante, un poquito de salsa acá a cada una de las razones. Te va a salir un mito de la cabeza. Sí. Bueno, ya, a ver, empecemos. Vamos a empezar. Bueno, el número 1, y creo que es uno que pusieron mucho énfasis, es el clima. ¿Qué dices? Bueno, digo que efectivamente en Canadá hace frío, no tengo que estar ahí para poder revisar en Google y ver cuáles son las temperaturas promedio por mes y qué tanto se prolonga el invierno. El invierno, de hecho, se prolonga mucho más que en países latinoamericanos. No se puede comparar países con un clima mucho más tropical o caribeño comparado con un clima de norte, ¿no? Definitivamente. Yo creo que lo que primero hay que tomar en consideración y el punto de partida es, no puedes comparar el escenario medioambiental de una zona geográfica con otra que es realmente distinta. Claro, pero lo que a ellos les molestaba del clima no era tanto el frío, sino que no podían hacer muchas actividades y que se paraban como que enclaustrados en casa porque el frío era demasiado intenso. Bueno, empecemos por lo más importante, ¿no? Y estos datos también se encuentran en internet. El 90% de todos los canadienses viven prácticamente cerca de la frontera con Estados Unidos. Así es. ¿Sí? No necesariamente por el clima, que es un elemento a considerar, sino porque están más cerca justamente de los circuitos logísticos de distribución de alimentos. En la zona cercana a la frontera de Canadá con Estados Unidos es donde se produce más, donde se siembra más, donde se cosecha más. Entonces, tanto los productos que provienen de México o de Estados Unidos hacia Canadá, pues llegan con relativa rapidez a las zonas canadienses que están, digamos que en áreas fronterizas. ¿Qué significa eso? Que realmente hay poca gente o prácticamente nadie los que viven más al norte. ¿Por qué no viven más al norte? Justamente porque el acceso logístico es más complicado. Entonces sería difícil poder tener acceso a todos los productos que uno puede conseguir en un supermercado, entre otras cosas más. Todo se encarece más en ese aspecto. También la tierra es menos fértil, por lo tanto la producción no se da tanto ahí. Y del mismo modo, el tema de infraestructura es diferente comparada a la infraestructura que encuentras en zonas canadienses cerca de la frontera. Estamos hablando pues todas las ciudades que ustedes seguramente ya conocen: Calgary, Vancouver, Manitoba, toda la zona de Ontario, Quebec, etc. Estas zonas tienen más desarrollo, más infraestructura. Ya,
Ok, ¿Pero entonces... qué hacer? Entonces en el invierno nos quedamos en casa. No. De hecho, en este país tenemos las 4 estaciones, solamente que algunas son un poquito más cortas, sientes que pasan muy rápido, como sería la primavera y el verano, donde hay un montón de actividades, digamos que en outdoors, ¿no? Fuera del hogar. Pero sin embargo, durante el invierno hay un montón de actividades que se pueden realizar indoors, ¿sí? Es decir, dentro de estadios, dentro de complejos. Hay muchas aficiones deportivas que son tradicionales en Canadá, por ejemplo, el hockey sobre hielo, ¿no? Que es el deporte nacional de Canadá. Y no solamente uno tiene acceso a ir a partidos de la primera liga, de la NHL, sino también puedes ir a ver partidos pues, digamos que a filiales o de niveles inferiores, ¿no? Entonces hay un montón de actividades deportivas a las cuales uno puede dirigirse o las cuales tú puedes practicar. Hay cientos de pistas de patinaje en todo Canadá. Y no solamente eso, hay un montón de actividades que involucran, puedes conocer las zonas más boscosas de Canadá, que en épocas de invierno es ultra bonito. Ultra bonito. Y ya, si te gusta mucho más el tema del invierno, puedes irte a ver las auroras boreales en la zona de Yukon, si te toca hacerlo. Entonces, nuevamente, que haya invierno no significa que uno va a estar durmiendo en el parque. Pues, bueno, ¿no? Y también hay otras actividades como museos. Exacto. ¿No? Eso sigue funcionando. El acuario, por ejemplo. Todo eso sigue funcionando. Todo eso sigue funcionando. Y si por ahí quieres realmente estar al aire libre y sentir un poquito más de calor en invierno, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos vamos a un lugar de vacaciones por un par de días en donde el clima sea mejor, sea más cálido. Muchas de las personas que realmente viven en Canadá hace tiempo, en épocas de invierno, pues se toman una semanita o unos días en ir de repente a Florida o ir a sus países latinoamericanos, etc. Entonces, el argumento del invierno, si bien lo comprendemos, me parece que es absolutamente manejable. Es un tema de adaptación, entonces dices tú, adaptarnos al clima. Es totalmente adaptación, sin lugar a dudas. Bueno, entonces vamos con el segundo punto. Amistades, que dicen que son, los canadienses, como ya muchos habrán leído, hemos investigado y todos, son bastante amigables. Quiere decir que te van a saludar en la calle, van a ayudarte si lo necesitas, pero es otro tema ser tu amigo, el que te invita a la casa para que tomes, no sé, pues un vinito, una cervecita con ellos, o hacerte un barbecue. Tienen que realmente haberte conocido para que realmente puedas ser parte como que de su familia de amigos. Sí, ahí el argumento que encontramos en internet de esas personas que decidieron regresar a sus países de origen es válido. Pero ¿por qué motivo? Primero hay que entender de que no hay malos ni buenos en este caso en particular. Lo que pasa es que hay diferencias culturales, ¿no? O sea, los países latinoamericanos pertenecen a una cultura colectiva, ¿no? Una cultura de alto contexto, donde la proximidad es muy importante, la calidez también es muy importante, la informalidad en la comunicación es muy importante. Y eso no va a cambiar. O sea, si estás acostumbrado a ese tipo de encuentros y de reuniones, probablemente sí vas a sentir una diferencia en un país que es exactamente lo opuesto culturalmente hablando, ¿no? Porque Canadá y Estados Unidos son culturas individualistas, ¿sí? Sin embargo, ya es conocido de que muchísimos canadienses son bastante amables. Y también es importante mencionar que Canadá es un país de inmigrantes. Es decir, que aparte de los canadienses que han nacido ahí, etcétera, de origen anglosajón, también encontramos pues a millones de inmigrantes de diferentes lugares, sea de Asia, ¿no? Sea de Latinoamérica, etcétera. Entonces, realmente hay una multitud de culturas, algunas de ellas, de hecho, colectivistas, en donde la amistad es súper importante también. Yo creo que uno debe tener siempre apertura, pero ser consciente de que existen diferencias y tratar de encontrar un punto medio, ¿no? Un punto medio. No vas a encontrar de repente ese amigo que te toca la puerta de tu barrio y te dice vamos a tomarnos una chelita y hablar de lo que sea. Claro. Bueno, de repente no va a ser tanto así, a menos que ese amigo de barrio se mude a Canadá contigo, ¿no? Claro, y ahí ya lo hiciste. Que de hecho acaba de ocurrir con amigos cercanos que se han mudado a Vancouver y su amigo de barrio de niños es prácticamente su vecino en estos momentos. Están felices porque sí se pueden tocar la puerta para tomarse una cervecita en cualquier momento. Porque hay la confianza. Porque son latinos, ¿no? Sí, es correcto. Pero también se quejaban de que las distancias son muy largas, muy grandes. Por ejemplo, ellos tenían
¿no? Puedes haber tenido, como mi esposo decía, tienes unos amigos que se han mudado a Vancouver, pero tú estás viviendo, pues, no sé, pues por Toronto, entonces las distancias son muy largas. O también dentro del mismo, por ejemplo, Quebec o Montreal, las distancias entre un distrito a otro es muy, muy largo. Bueno, entonces, no te podías pues tomar una cervecita y después salir a tu casa feliz y contento. Claro. En realidad, ya a mí me ha tocado vivir en otro país, en Estados Unidos, un tiempo. Sí, las distancias son enormes, eso no va a cambiar, así yo no podría criticar ese argumento, pero nuevamente, darle tanta importancia a argumentos de esa naturaleza es ver el vaso medio vacío, ¿no? No ver el vaso medio lleno, no ver la oportunidad que se puede aprovechar ahí. Es decir, sí, las distancias son grandes y tener transporte particular eventualmente se convierte en una necesidad, en algo importante que se debe tomar para visitar a ese amigo que de repente vive a 20 millas de distancia. Uh-huh. Pero nuevamente, no es que esté tu casa en medio de la nada como las películas de terror, ¿no? O sea, por favor, ¿no? Estás viviendo muy probablemente... Lo más probable es que estás viviendo en una primera instancia en un departamento que pertenece a un complejo de un montón de departamentos donde hay áreas del mismo complejo de departamentos sociales en donde uno puede hacer amigos a tu alrededor. Y también recuerda lo siguiente, si uno viaja con hijos, el colegio va a estar a una distancia caminable o bicicleteable del lugar donde vives. ¿Qué significa Correcto. Eso? Que las personas... Es decir, las familias de esos niñitos también viven cerca. Por ahí. También viven cerca. Entonces es muy probable que se pueda crear cierto nivel de amistad y de círculos amicales sin estar tan dispersos geográficamente. O sea, literalmente sus amiguitos de colegio viven por la zona. Y es también para los que no están yendo con hijos, tengo entendido que también hay reuniones, como que sobre todo en los veranos en parques abiertos, donde puedes ir a conocer gente, que es exclusivamente para eso, para que vayas a conocer personas y bueno, por ahí ya te haces una gran amistad, ¿no? Sí, en realidad casi en todos los casos lo que va a ocurrir en términos de amistad es casi siempre acercarte a personas con las cuales tienes cosas en común, ¿no? Culturalmente hablando. Normalmente los latinos se comienzan a juntar con latinos, ¿no? O con europeos o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque son culturas un poquitito más parecidas a la latinoamericana. Entonces nosotros, desde que somos niños, nos hacemos amigos por familiaridad con personas muy parecidas a nosotros. Eso no cambia a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, sí es importante darle el beneficio de la duda y la oportunidad a otras personas que sean muy distintas a nosotros, porque también tienen mucho que aportar a nuestra vida, ¿no? Nos pueden dar otra perspectiva. Otra perspectiva, ¿no? Así que esa parte de la distancia creo que se puede manejar. Claro, obviamente, si uno no llega, si tú llegas a un lugar donde no hay tanto desarrollo, decides no comprar automóvil, porque no te alcanza la plata o por diferentes motivos, ahí sí el tema puede complicarse un poquito porque tendría que estar muy bien desarrollado el sistema de transporte público para que puedas ir a todos los lugares donde quieres ir. Es correcto. Cosa que si vas a una ciudad más cosmopolita, más densa poblacionalmente hablando, a un Vancouver, si vas pues a un Montreal o a un Toronto, ese tema se elimina. Es decir, si bien el transporte particular es importante, el transporte público está literalmente en cada esquina. Entonces, de esa manera como que puede reducirse el shock cultural, ¿no? En ese aspecto. Nuevamente es adaptación. En la parte del trabajo, decían que bueno, sí, efectivamente tú puedes encontrar trabajo en diferentes áreas, pero en lo que es en la parte profesional, si ya estás buscando algo un poco más técnico o dentro de una oficina, algo más, ¿cómo decirlo? Más que especializado, más especializado, es mucho más complicado que lo puedas conseguir. Sí, claro, por una razón muy simple, ¿no? El sistema educativo canadiense es muy bueno, eso es ampliamente reconocido a nivel global. ¿Qué significa eso? Que el empleador canadiense le va a dar prioridad pues al canadiense. Correcto. Es obvio. ¿Por qué? Porque sabe con certeza que ha recibido una buena educación. ¿Eso nos pone en una situación de desventaja temporal? Sí, porque no tenemos ese nivel de educación escolar ni técnica y también no dominamos el inglés como una persona que lo habla como idioma nativo, ¿no? Correcto. Entonces ya hay algunas cosas que nos ponen en una posición de desventaja y es mejor ser conscientes de eso, ¿sí?
es ser conscientes de eso y ver qué se puede hacer a partir de esa situación, de ese escenario que nos toca vivir al inicio. ¿Puede existir un downgrade o un retroceso en tu desarrollo profesional? Puede ser, pero los que viajan con familia están total y absolutamente dispuestos a asumir ese downgrade si eso va a darle mejores posibilidades a sus hijos. Y a futuro también para uno mismo. Ah, sí, claro, sin lugar a dudas, porque de repente después de un... Honestamente, si uno se reta a tratar, por ejemplo, de hacer amigos que sean 100% canadienses, que no te hablen una palabra en español, de esa manera tu inglés también va a mejorar. Sí, Si, claro. si uno quiere tomar el camino más sencillo, probablemente va a haber menos crecimiento profesional o personal. En lo particular, nosotros queremos un balance, ¿no? Sí. Es decir, sí, claro, por supuesto, ¿no? Tener amigos latinoamericanos sería maravilloso, sería hermoso, idea, sí. pero estamos absolutamente convencidos de que debería haber un balance y tener círculos laborales, profesionales, amicales, con personas que sean de ese mismo país. ¿Por qué motivo? Porque de esa manera nosotros profesionalmente nos vamos a mejorar, nuestro inglés se va a volver probablemente casi nativo, el de nuestros hijos obviamente va a ser nativo, prácticamente nativo, pero nosotros vamos a desarrollar esas destrezas que les van a dar a los empleadores como que el beneficio de la duda. Ah, esta persona como que sí tiene los skills necesarios. Ahora, está súper claro de que los trabajos que no necesitan alguna especialidad en particular son los más fáciles de obtener, ¿no? Sí. Non-skilled workers, non-skilled positions son los que más rápido vas a conseguir. ¿Por qué? Porque recibes una inducción en ese momento, aprendes a hacer las cosas de manera repetitiva y listo, entras a trabajar pues a tal o cual lugar. Y está muy bien, ¿no? Trabajar me parece maravilloso, mejor si tienes un ingreso que te permita pagar tus cosas. Así es, para buscar más tranquilidad también, obviamente. Pero igual, a partir de eso ya uno puede ir explorando cuáles son las actividades que puedes realizar. También he escuchado a muchas personas que me han dicho, estoy yendo a Canadá también para reinventarme, porque lo que he hecho durante tantos años ya me cansó, ya no quiero hacer nada más de eso, quiero hacer algo nuevo, no importa si tengo que empezar de abajo, pero quisiera probar algo nuevo. Oye, es la oportunidad, es tu oportunidad. O sea, claro es tu oportunidad para intentar hacer eso, ¿sí? Pero en todos los casos, sea un trabajo simple o un trabajo complejo, tienes que intentar hacerlo con la mejor actitud, con toda la vibra, ¿no? Porque eso es lo que finalmente importa más, ¿no? La actitud, como a veces comento en otras instancias profesionales que tengo, la actitud desayuna aptitud cualquier día de la semana. Así es. Bueno, el otro punto es los impuestos. Ahí decían que los impuestos eran muy caros y que mientras más ganabas, más impuestos te ponían. Está bien, pues, ¿no? Está bien. Eso era. A ver, los latinoamericanos, no todos, ustedes probablemente son la excepción, como nosotros, pero muchos latinoamericanos prefieren tener todo y no pagar impuestos. O sea, es muy cómoda la informalidad cuando te beneficia. Así es. Sí, es muy cómoda la informalidad cuando te beneficia. Y hemos sido testigos en algunos países latinoamericanos, nuestro en particular, cómo los impuestos no se trasladan a beneficios para la sociedad. Así es. Como por ejemplo, educación, vías, salud, transporte, infraestructura en general. Así es. Exacto. Nosotros vemos que eso es paupérrimo en un montón de países latinoamericanos, incluyendo el nuestro. Es muy malo. Entonces es ahí donde uno comienza a quejarse del impuesto. Porque dices, oye, lo que me están quitando de mi cheque no se traslada a nada. No se traslada a nada tangible que nos haga sentir que estamos recibiendo un buen servicio municipal, un buen servicio de gobierno, etc. Sin embargo, en Canadá sí estás viendo de manera muy clara y tangible, y ahí no necesitamos estar allá. Todo está documentado. Hay 4.000 millones de videos que te mencionan en vivo y en directo y te muestran lo que hay. Y sí se ve cómo se utiliza de manera prudente y muy consciente esos impuestos que te cobran. Al tener un sistema de salud público, un sistema de salud universal de calidad, al tener infraestructura de calidad, estamos hablando de carreteras, subways, estamos hablando de todo lo que sea infraestructura, incluyendo las telecomunicaciones, etc. Y del mismo modo, el sistema educativo ni qué hablar. Es muy conocido de que el sistema educativo canadiense es inclusive superior al de Estados Unidos. Y está ahí dándose de golpes en términos de competitividad con el sistema educativo nórdico. Entonces, imagínense, ¿no? Imagínense. Es más, o sea, si ustedes entran a páginas como Quora,
donde hacen preguntas de diferentes temas y hablan de temas de Canadá y etcétera, te vas a dar cuenta que en todos los comentarios se afirma lo mismo, que el sistema educativo canadiense es mejor que el sistema educativo más desarrollado de la región, que sería el estadounidense. Y ni qué hablar con el de nosotros, ¿no? Por eso, de repente, también está el hecho de querer ir con familia en muchos casos. Hicimos unas encuestas hace algunos días y muchas personas están dispuestos, inclusive, mayoritariamente, a irse a Canadá con residencia temporal, vale decir con estudios o con trabajo, sin tener residencia permanente asegurada, versus que te den la residencia permanente asegurada en Estados Unidos. Eso. Prefieren jugársela en Canadá. A pesar que le estás diciendo en la encuesta, hicimos esa pregunta, ya tienes la residencia permanente fija en Estados Unidos. Es para que la tomes y te vayas. Y ya está listo. A los 5 años eres ciudadano, ¿no? O 3 años, no sé cuántos años se necesitan. Y por otro lado tienes la residencia temporal. Y la posibilidad de ser residente permanente dependiendo de que se haga y no de inmediato. No. Y preferían irse a Canadá. Nos llamó la atención. Sí. Nos llamó la atención. Y de repente están pensando no solamente en ellos, están pensando probablemente en sus hijos. Es correcto. ¿Sí? Y el último, que las casas o departamentos en sí son muy caros y que necesitas pues un 5% de adelanto para poderlo comprar. Bueno, a ver, ahora. Sí, es cierto, el precio de las viviendas se ha incrementado en Canadá en los últimos años, sobre todo en las zonas metropolitanas, por ejemplo, la zona de Toronto, la zona de Vancouver, son las zonas más caras de Canadá para comprar una vivienda, ¿sí? Lo cual tiene más o menos sentido porque es donde se encuentra el desarrollo a plenitud, ¿no? En infraestructura, en varias cosas. También con cosas negativas que tiene una ciudad con un montón de gente, que de repente podría ser el tema de la polución, en fin, algunas cosas que no son tan positivas. Pero sí, efectivamente, comprar en el downtown de Toronto va a ser caro, comprar en el downtown de Vancouver va a ser caro, pero caro ¿contra qué lo comparas? Porque si tus ingresos como casa, o sea, el household income, o sea, lo que genera mi esposa y yo combinados, permite pagar un mortgage, una hipoteca mensual, pues en buena hora. Ahora, en el hipotético caso de que tú quieras realmente comprar eventualmente una casa. Sí, claro. Porque hay quienes prefieren vivir alquilando toda su vida. Así es. Entonces ya va a depender un poquito de lo que uno desee. Yo lo que diría es lo siguiente. La mayoría va a llegar a alquilar. Entonces, ¿por qué te estresas tanto con el precio de la vivienda? Sí. ¿Por qué te estresas? No es el momento. No es lo que vas a hacer al instante, ¿no? Alquila, consolídate profesionalmente o en términos de ingresos, crea tus canales de ingreso, que no necesariamente es uno solo. Hoy en día es casi irresponsable tener un solo canal de ingresos. Así es. Deberías tener 2, 3, 4 canales de ingresos, algunos de ellos pasivos, que no requieran tu presencia física, pero sí deberías ver eso primero y de ahí ir determinando qué es lo que te conviene más. Ahora, siempre se van a encontrar good deals, buenas ofertas de propiedades en cualquier lugar. Siempre va a haber capacidad de negociación si encuentras el momento oportuno para negociar. Es como que en tu país de origen aparezca la venta, remato casa porque me voy de viaje. Claro. Aunque las casas estén caras, en ese momento esa persona se está yendo de viaje, está dispuesta a negociar, te está diciendo a gritos, estoy dispuesto a darte un descuento. Porque necesita ya llevarse ese efectivo, así que... Exacto, entonces siempre la coyuntura, cuando uno va a buscar de repente la adquisición de una vivienda, te va a jugar a favor si tienes paciencia. Asimismo, cuando se compra una vivienda, no necesariamente la vas a comprar nueva. Tú puedes comprarla nueva, usada o en planos. Entonces van a haber alternativas. Van a haber alternativas y no creo que puede ser un stopper, ¿no? Un obstáculo que te haga, uy, no, nunca me voy a comprar una casa acá. Mira el vaso medio lleno. Sí. ¿Cómo vas a pensar que no vas a poder comprar una casa por más que ahorita parezca difícil porque el precio es, digamos que, inalcanzable bajo tu escenario actual de ingresos? Pero tus ingresos van a crecer. Así es. Tus ingresos van a crecer. ¿Por qué? Porque vas a ser suficientemente listo o lista para ir creando diferentes fuentes de ingreso. Les digo esto ¿por qué? Porque en cada país, por ejemplo en Venezuela hay venezolanos en Canadá. Una página en Facebook que dice colombianos en Canadá. ¿Y cuáles son los colombianos que tienen más plata en Canadá? Son los que hacen negocio. No son los que trabajan en la empresa a menos que sea tuya. ¿Sí? Los que crean negocio y emplean a otras personas son los que por lo general terminan teniendo mayores ingresos.
¿Y a qué se dedican esas personas colombianas o venezolanas o chilenos o brasileros que viven en Canadá cuando han creado empresas? Pues empresas de servicios. ¿Y por qué empresas de servicios? Porque los servicios pagan bien en un país desarrollado. Los servicios son caros en un país desarrollado. Es por eso que cuando regresas a tu Colombia querida, te vas al dentista. Sí. Te vas al dentista y vas a hacer todas las cosas que son muy caras en un país desarrollado. Entonces, crear una empresa de servicios, sobre todo para realizar actividades que son típicamente tercerizadas por la gran mayoría de organizaciones, pues va a ser una buena idea, una buena inversión. Y bueno, ya por ahí en su momento haremos algún tutorial más específico con el tema, ¿no?, de crear empresa. Nosotros eventualmente queremos hacer algo propio. No sé si va a ser al principio. Nosotros vamos a ir paso a paso. Así es, todo paso a paso, sin correr, caminando. Sí. Sí. Entonces esos son los 6 motivos o las 6 razones que hemos visto como recurrentes de algunas personas que han decidido pues regresar a su país de origen. Muy respetable igual. Muy respetable. Porque como lo dijimos al inicio, esa decisión es muy personal y va de acuerdo a las experiencias. Sí, es correcto, es respetable. Nosotros tenemos una posición distinta que también debe ser respetable, en el sentido de que estos argumentos pueden ser manejados, ¿sí? Pero sobre todo nunca hay que olvidarse de cuál es el objetivo macro, el objetivo general de tu viaje. Tú estás yendo a Canadá para hacer tu vida, muy probablemente, para que tus hijos tengan un entorno tranquilo, en el cual no existan las cosas que te han motivado a irte, ¿no? Correcto. De repente la inseguridad o la violencia y aspectos de esa naturaleza. O escriban en los comentarios. Si les han parecido estas razones suficientes o de peso para regresar a su país de origen, o qué hubiesen hecho ustedes en ese caso. Coméntenos para que podamos seguir desarrollando contenido y sobre todo que cada uno de nosotros pueda compartir de repente su historia o parte de su historia. Así es. Espero realmente que les haya servido estos 6 tips que les estamos dejando por acá. Y bueno, si llegaron hasta el final de este video, por favor, suscríbanse, denle like. Y bueno, como dijo mi esposo, dejen sus comentarios para que así nosotros podamos seguir creando más contenido. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. Muchísimas gracias. Chao. Chau.